2 milioi euroko deialdia onartu du gaur Gobernu Kontseiluak itunpeko ikastetxeetako irakasleek lanbide heziketarako estrategikoak diren lan ildoetan parte har dezaten beraien trebakuntza hobetze aldera. Lan ildo horiek 3 plan zehatzekin dute zerikusia. Lanbide heziketako 5. euskal plangintzarekin, euskal hezkuntza sistemaren digitalizazio iraunkorrarekin eta Euskadiko lanbide heziketako transizio berderako planarekin. Eta lortu nahi dena da, itunpeko ikastetxeetako irakasleen gaitasun digitalak eta teknologikoak indartzea. Innovación aplicada, aprendizaje en contexto 4.0, inteligencia colaborativa, flexibilidad transformadora, innovación tecnológica, sistemas inteligentes, biociencias y desarrollo sostenible, estructuras orgánicas especializadas. Estas son algunas de las materias en las que podrán mejorar su formación los profesores y profesoras de los centros concertados de formación profesional en el curso 2021-2022. Para ello se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy la convocatoria de ayudas por valor de 2 millones de euros que permitirán su liberación y garantizar su proceso formativo. Se trata de reforzar las capacidades en materias digitales y tecnológicas del profesorado de los centros concertados, de manera que puedan promover procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores y responder a entornos tecnológicamente avanzados en su tarea docente y formativa. Bestalde, Gobernu Kontseiluak Euskampus Fundazioaren eta Hezkuntza Sailaren arteko lankidetza hitzarmen bat sinatzeari baimena eman dio. Hitzarmen honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan nazioarteko bikaintasuna bultzatzea eta ikerketa zientifiko eta teknologikoarekin lotutako planak sustatzea. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Educación a suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Euskampus, con el objetivo de impulsar la excelencia internacional del País Vasco y promover planes de formación, sensibilización y divulgación en materias relacionadas con la investigación científica y tecnológica. Euskampus Fundazioa es una fundación de carácter público-privado y se dedica, entre otras cuestiones, a actuar como elemento tractor para la transformación social, económica y cultural del País Vasco e incluye en su patronato a las universidades, a representantes empresariales y a los centros tecnológicos de la comunidad. Lurralde plangintza etxebizitza eta garraio sailburuak aurkeztutako proposamen baten bitartez, Gobernu Kontseiluak baimena eman du datozen hiruzpalau urteetan 62 milioi euro bideratzeko diru laguntzetan gizarte alokairua sustatzeko, etxebizitzen gizarte alokairua sustatzeko eta etxebizitza eta eraikinak eraberritzeko. 21 milioi euro erabiliko dira 2 urtetan etxebizitzen berrikuntza lan hoietarako. Eta espero da diru laguntza honen bitartez, 80 milioi euroko inbertsioa eragitea. Poltsa honen barruan, Gaztelagun programara, gaztei merkatu libreko etxebizitzaren alokairua ordaintzen laguntzeko, Gaztelagun programa honetara 9,5 milioi euro bideratuko dira 24 bitartean. Beste 16,8 milioi euro etxe errenta babestuak eta alokairu eskuragarriagoak sustatzera bideratuko dira. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado al Consejo de Gobierno la propuesta para destinar 62 millones de euros entre los años 21 y 24 para el fomento del alquiler social y para incentivar programas de reforma en viviendas y edificios. Son actuaciones que permitirán, por ejemplo, renovar coberturas y fachadas de edificios de viviendas, instalar ascensores y mejorar la eficiencia energética de las viviendas. A estas innovaciones se dirigirán 21,4 millones de euros y se pretende movilizar una inversión total por valor de 400 millones de euros. Dentro de esta partida de 62 millones de euros se incluye también el programa Gaztelagun,
que destinará en los próximos 3 años 9,5 millones de euros a ayudar a los jóvenes a encontrar viviendas de alquiler en el mercado libre. Otros 16,8 millones se destinarán al fomento del arrendamiento y la aplicación de precios de alquiler accesibles. Y 14 millones de euros se destinarán a la promoción y rehabilitación de viviendas en alquiler protegido. Gobernu Kontseiluak, bestalde, oniritzia eman dio Beatriz Artolazabalek aurkeztutako hainbat ekimeni ohiko kontziliazio programetan eta seme-alabak dituzten familien prestazioetan laguntzeko. Eta honetarako 64 milioi euroko diru laguntza onartu da. Bi atal nagusi bereizten dira batetik, kontziliaziorako politikak eta 28 milioi euro erabiliko dira semeak edo alabak zaintzeko lan eszedentzian edo lanaldi murrizketan dauden langilei laguntzeko. Eta bigarren atal nagusian, familientzako prestazioetan 27 milioi euro erabiliko dira, haurren jaiotzagatik, adopzioagatik, adopzio aurreko programengatik edo 18 urte bitarteko tutoretza gastuetan laguntzeko. Beti ere, haur kopurua aintzat izan da eta familiaren errenta maila eta seme-alaben mendekotasun edo ezgaitasun maila eta arazoak aintzat hartuta. A propuesta del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticos Sociales se ha aprobado conceder ayudas por un total de 64 millones de euros a programas de ayudas ordinarias a la conciliación y prestaciones a familias con hijos e hijas. Las ayudas se concentran en dos apartados. Por un lado, se destinarán 28 millones de euros a las ayudas ordinarias de conciliación para trabajadoras y trabajadores en excedencia laboral o reducción de jornada para el cuidado de hijos e hijas. En el segundo apartado, se pretende favorecer prestaciones habituales a familias con hijos e hijas, para lo que se destinarán 27 millones de euros en apoyo a programas de fomento de la natalidad, adopción, programas de acogimiento preadoptivo y gastos de tutoría hasta los 18 años. Siempre tomando en consideración el nivel de renta familiar de cada unidad que se presente, el número de hijos e hijas y los problemas de dependencia o discapacidad que puedan presentar. Kultura eta hizkuntza politika sailak proposatuta 2,4 milioi euro erabiliko ditu Jaurlaritzak 3 urteko programa batean euskal kultura ondarea zaindu, babestu, aberaztu eta ezagutzera emateko. 2020-22 aldian indarrean egon den honen moduko beste programa baten bitartez, 32 proiektu babestu eta sustatu dira. Con estos 2,4 millones de euros que solicita el Departamento de Cultura al Consejo de Gobierno, se apoyarán programas de conservación, protección, enriquecimiento, difusión y promoción del patrimonio cultural vasco. Se apoyarán iniciativas colectivas o individuales que busquen la protección de aquellos bienes que han sido calificados como bienes culturales en el registro de patrimonio cultural vasco, así como la puesta en valor y difusión de estos bienes, sus niveles de protección, gastos de expropiación, actividades de enriquecimiento, conservación y protección. En la convocatoria anterior, en la referida al trienio 2022, se han apoyado y promovido 32 proyectos de recuperación patrimonial. Eta azkenik, eta gure kultura sailaren eskutik, gogoan izango duzue, COVID-19ak kaltetutako kultura jarduera profesionalei laguntzeko deialdia aurkeztu genuela eta onartu genuela Gobernu Kontseiluan joan den martxoan, eta 1,1 milioi euroko diru funtsa ipini genuen horretarako. Deialdia itxita, aztertu ditugu jaso diren eskabideak eta eskatu diogu Gobernu Batzordeari, kopuru hori 1,1 milioitik 5,9 milioira igotzea. Eta Gobernu Kontseiluak ontzat eman du eskari hori gaurko bileran. Diru laguntza hauetara aurkezteko ezarritako baldintzetako bat zan 2019 eta 2020 urteko fakturazioak aurkeztea eta 2 urteen arteko konparazioan fakturazioan 100-20 gorako jaitsiera egotea.
Guztira, 416 eskabide jaso ditugu, eta 361 guztiz betetzen dituzte ezarritako baldintzak. Kaltetutako jarduerari gehienak, musika arlokoak, arte eszenikoetakoak eta ikusentzunezkoak dira. Aurkeztu diren enpresen jaitsierak batu ezkero, ikusten da, 88,2 milioi eurotako jaitsiera izan dutela fakturazioan. Hau da, 74,6ko jaitsiera bat. Kontutan izan da, neurri handi batean, administrazioetatik ezarritako mugen ondorio izan direla jardueraren jaitsiera hori eta dirusarreren jaitsiera hori, pentsatu dugu beharrezkoa dela modu egokian erantzutea aurkeztu diren eskabide horiei eta horregatik proposamena 1,1 milioitatik 5,9 milioitara pasatzeko. Se ha insistido mucho estos últimos meses en que las actividades vinculadas a la cultura han sido una de las más perjudicadas como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19. Como consecuencia de ello, a mediados de marzo, publicamos una convocatoria especial dirigida a las actividades culturales profesionales afectadas por la pandemia en 2020. Y lanzamos la convocatoria con una dotación económica de 1,1 millones de euros. Cerrado el plazo de admisión de solicitudes, se han recibido un total de 416 solicitudes, de las que 361 cumplen todos los requisitos exigidos. El análisis de las solicitudes recibidas nos da como resultado que el número de empresas que han tenido un descenso superior al 20% en la facturación comparada entre los años 19 y 20 es de 361 y que los recursos necesarios para hacer frente a estas solicitudes llegan casi a los 6 millones de euros. Por eso, hemos solicitado al Consejo de Gobierno una ampliación de este crédito y poder disponer de 5,9 millones de euros para atender las solicitudes que las empresas culturales y los profesionales culturales que han visto perjudicada su actividad como consecuencia de la COVID han acreditado en esta convocatoria. La mayor parte de las empresas son del mundo de la música, de las artes escénicas y del sector audiovisual. Hau da, guztia nire partetik, eta Kotzone Sagardui sailburuari emango diot orain hitza. Kotzone. Eskerrik asko, sailburu. Astero bezala, Euskadin gaur egoera epidemiologikoa zein den zuekin partekatu nahi dut. Aurreko astean aurreratu genuen bezala, pandemiaren datuek Euskadin bilakaera positiboa izaten jarraitzen dute. Beraz, horrek ondoriosta dezake maldaren joera aldatzeko hartutako neurriek funtzionatu egin dutela. Atzoko datuei dagokionez, 9.817 froga diagnostiko egin ziren eta hoietatik 471 positiboak izan ziren. 32 Araban, 275 Bizkaian, 163 Gipuzkoan eta beste jatorri batzuetako kasu bat. Pandemiaren adierazlei dagokionez, hauexek dira datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 100.000 biztanleko, 402,51 dago. Erreprodukzio indizea 0,85 dago. Atzo, COVID positiboa eman zuten 70 ospitaleratze izan genituen eta momentu hauetan 158 pertsona daude Osakidetzako ziuetan. Egia da, azken 2 asteetan COVID-19aren intzidentziak behera egin duela etengabe eta areagotu egin dela maiatzaren 2tik. Horrek indarrak hartzeko balio behar digu prebentzio neurriak aplikatzen eta zorrotz betetzeko jarraitzen. Eta horrela, intzidentzia murrizten jarraitu ahalko dugu. Se está cumpliendo lo que avanzábamos la semana pasada y los datos muestran un descenso de la curva de incidencia. Ayer contabilizamos 461 nuevos casos COVID-19 positivos. Una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 402,51 casos. El índice de reproducción es de 0,85. 70 ingresos en planta en el día de ayer y 158 personas en nuestras UCIs.
Si bien con menor ritmo que en las anteriores, las 2 últimas semanas se ha observado una reducción sostenida en la incidencia de la COVID-19 que se ha acentuado desde el 2 de mayo. Esto debe ser un motivo de ánimo para seguir aplicando y cumpliendo estrictamente con las medidas preventivas, lo que nos permitirá continuar reduciendo la incidencia hasta valores más adecuados y, sobre todo, conseguir que menos gente se vea afectada por la COVID. Creemos que la evolución en los próximos días seguirá siendo positiva, pero nos queda la incertidumbre de no saber si el final del estado de alarma y el aumento, con ello, de la movilidad, así como de las interacciones sociales que han sido evidentes durante este fin de semana, puedan tener efectos negativos antes de que el descenso consiga los valores perseguidos. Como ya explicamos, el final del estado de alarma nos ha alcanzado demasiado pronto en Euskadi. La ola de la pandemia llegó más tarde a Euskadi y el descenso también ha venido más tarde. Por eso volvemos a apelar a la prudencia de la ciudadanía, porque la pandemia sí sigue vigente, por lo que no debemos comportarnos como si no existiera. En relación con las vacunas. Prebentzio neurria betetzen jarraitu behar dugu txertaketarekin aurrera egiten dugun bitartean. Euskadin 1.031.406 dosi eman ditugu gaur arte. Biztanleriaren 40%-1 dosi bat dauka eta 16,2 gehiengo immunitatea lortu du. Txertoak heldu ahala ipintzen ditugu. La semana pasada, Osakidetza administró 148.846 vacunas, con lo que al menos el 40,1% de la población diana en Euskadi tiene una dosis y el 16,2% ha logrado el máximo de inmunidad frente a la COVID-19. Todo esto se hace con respecto a la población mayor o igual de 16 años. Siempre hemos afirmado que no era una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de vacunas. Ayer nos llegaron 91.260 dosis de Pfizer y prevemos que esta semana nos lleguen 6.500 de Janssen, menos de las que inicialmente esperábamos. Asimismo, ayer en la tarde nos comunicaron que este miércoles por la tarde recibiremos 14.800 dosis de AstraZeneca. No tenemos por el momento ningún conocimiento de posibles entregas de Moderna a lo largo de esta semana. Osakidetza esta semana se centrará en la vacunación del colectivo 60-69 años. No obstante, se está haciendo un seguimiento exhaustivo para que a todas las personas de los colectivos de edad se les ofrezca la vacuna. Por ello, seguiremos administrando vacunas a las personas que falten por vacunar de más de 70 años. Y en la medida en que haya disponibilidad de vacunas y espacios en agenda, estamos convocando en el tramo de edad a personas menores de 59 años. El objetivo es cubrir todos los huecos de nuestras agendas, esto es, administrar hasta la última de las dosis. Osakidetzak 69 urtekoen txertaketan jarriko du arreta aste honetan. Hala ere, jarraipen zehatza egiten ari dira adin taldeetako pertsona guztiei txertoa eskaintzeko. Horregatik, dosia jartzeko falta diren 70 urtetik gorako pertsonei txertoa ematen jarraituko dugu. Bestalde, dosiak eta itxorduetarako lekuak dauden heinean, adin tartean 59 urtetik beherakoa deitzen hasiakara. Hauxe da, txertaketari dagokionez, aste honetako plana. Eta galderen txandariekin aurretik, adierazi nahi nuke gaurko Gobernu Kontseiluan 2 erabaki hartu ditugula kolektibo ahulenetako pertsonei arreta ematearekin lotuta. Alde batetik, Osasun Sailaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena zabaltzea eta hobetzea onartu da. Hitzarmen horren bidez, egoitza ostatuko 54 plaza gehiago sartu dira. Guztira, 827 pertsonei zuzendutako hitzarmena da hau. 352 egoitza zentrotan edo laguntza duten etxebizitzetan eta 435 eguneko zentroetan. Hitzarmena handitzeak berekin dakar aurrekontuaren handitzea 2021erako 775.000 euro eta 2022erako 900.000 euro.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde para las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos que estén sujetos a financiación pública. El Gobierno vasco ofrece ayudas para asegurar la adherencia a los tratamientos médicos frente al copago farmacéutico impuesto por el Gobierno español y garantizar que ninguna persona deje de tomar la medicación prescrita por motivos económicos. Eskerrik asko eta honekin batera zuen zara lantzen zai gelditzen gara. Beste zer baino lehen bilakaerari buruz esan duzun hori euskaraz ere bosgarren olatu baten arriskua ikusten duzue osasun sailetik une honetan? Osasun sailetik ondo dakizunez, egunean jarraitzen dugu zein den pandemiaren bilakaera eta neurriak, babes neurriak gordetzen ez baldin baditugu arriskua etorriko litzateke, beti ere horrela izan da aurrekoetan ere, babes neurria bertan bera ustearekin batera gorakadak izaten ditugu. Aipatzen zenuen alarma egoera goizegi altxatu dela, ez? Euskaduren kasuan okerrerako izan daitekeela. Asteetan esan izan dugu hemen, azken olatu hau Euskadin beranduago hasi zela, neurriak ipinita eta haiek betetzeaz hobetzen joan izan dela, baina hobetze hori beranduago etorri dela baita ere Euskadin. Beraz, guke bai esan dugu, baina ez da gauza berria aspalditik esaten ari gareana da. Oraindik ere, pandemia egoeran gaudelarik, oraindik ere ditugun datuak direnak direalarik goizegi zela behintzat guretzat alarma egoera hau bertan bera usteko. Sí, consejera, mañana se cumplen las 12 semanas desde que se empezó a vacunar con AstraZeneca en Euskadi. Ya sé que me dirá que hay una moratoria para decidir sobre la segunda dosis, pero si finalmente se decide que a los menores de 60 que ya recibieron una primera toma de AstraZeneca se les va a completar la pauta con otro preparado, sea con Pfizer o con cualquier otro, y teniendo en cuenta los problemas que está habiendo con algunas entregas de AstraZeneca y que no se va a renovar el contrato más allá de junio, ¿se plantean que el colectivo de 60-69 también pueda recibir una segunda dosis de otra fórmula? Usted mismo lo ha dicho, tenemos primero que esperar a ver la oportunidad. Lo primero, la oportunidad de que la segunda dosis a administrar al colectivo, ahora mismo que está en estudio, que es el de menor de 55 años, que recibió la primera de AstraZeneca, puede recibir una dosis de otra marca comercial. En este caso es Pfizer la que está en estudio. Saben ustedes que hay un estudio en el Reino Unido llevándose a efecto y otro en el que participa Euskadi a través del Carlos III, que está intentando ver la efectividad de la administración de esa segunda dosis, no manteniendo la misma marca comercial. Es la primera cuestión que tendrá que dilucidarse. Después, adoptada esa, veremos si eso también es aplicable para las personas mayores de 60 años. Y luego estará, evidentemente, también la disponibilidad de las dosis. En estos momentos, como les digo, ayer por la noche es cuando nos comunicaron que hay una entrega de AstraZeneca, una nueva entrega de AstraZeneca, pero ven ustedes también que las cantidades que estamos recibiendo no están siendo significativas. Paso a paso. Quería preguntarle por la situación concreta de los hospitales. Se ha decidido mantener la suspensión de la actividad quirúrgica ordinaria. No sé si puede concretar durante cuánto plazo se va a mantener esa situación y si puede dar también el detalle de camas de UCI disponibles y las que están ocupadas no solo por COVID, sino por el resto de patologías también. Ustedes conocen cómo es el transcurrir de la ocupación de las UCIs, porque lo hemos venido comentando semanalmente entre nosotros en esta misma sede. Eso ha hecho que en el escenario que nos encontramos, que es en el escenario 3 de los 5 previstos del plan de ocupación de las UCIs, pues tengamos una situación en la que la actividad que fuera más ordinaria, la que no es urgente y la que no afecta a procesos oncológicos, ha sido desprogramada. Sí es cierto que manteniéndonos centrados en lo urgente, que es la atención de la vacunación y la atención de los pacientes afectados por la COVID y el resto de intervenciones urgentes,
Estamos mejorando esta situación. En la medida que sigamos mejorando, como ya les dijimos hace un par de semanas, nosotros diariamente revisamos la situación de la red de hospitales y se adoptan las medidas adecuadas. Es de desear, y además le puedo asegurar que eso es lo que desean todas las organizaciones sanitarias de Osakidetza, recuperar lo antes posible esa actividad ordinaria. Respecto a la ocupación de las UCIs, en estos momentos todavía nos mantenemos en un escenario 3 de ocupación de las mismas, un escenario 3 que viene siendo estabilizado. Últimamente, con la mejoría de datos que estamos teniendo en las UCIs, también es fruto de un resultado de mejora de los datos de la ocupación total de las mismas. Sí es cierto, y lo saben ustedes, que el efecto que se ve tanto en la ocupación como de las plantas de hospital como de las de UCI es paulatino. Menor medida que tengamos menos, en la medida en la que tengamos menos contagios, pues menos ocupaciones vamos a ir teniendo, pero siempre necesitamos un poco más de tiempo para ello, ¿verdad? Ese tiempo sí es cierto que en esta fase de la pandemia, en esta ola, estamos viendo pues que va más acorde con el descenso del número de incidencia que tengamos que lo que nos ocurría en otras ocasiones. Esperemos que eso se siga manteniendo así y, por lo tanto, en la medida en que sigamos en esta línea descendentes, se vaya recuperando también esa situación que todos deseamos para el sistema hospitalario. Hoy podemos decir que tenemos un 78,27% de ocupación global sobre las 382 camas abiertas que tenemos en este escenario 3. Un 41,36% de las camas habilitadas están ocupadas por pacientes COVID-19. Y del total de los pacientes ingresados tenemos un 72,4% de ellos en Guipúzcoa, un 58% en Álava y un 42% en Vizcaya. David Tagrol. Vale. Es que el caso. Consejera, quería saber si se ha establecido algún tipo de protocolo concreto para los trabajadores y residentes usuarios de residencia que no están vacunados, y también si nos podría dar algún detalle de la persona que ha fallecido en Vitoria estando vacunada. En relación con la persona que ha fallecido en Vitoria, lo primero, pues trasladar nuestra condolencia a la familia. Eso es un hecho que nadie queremos vivir. Por otro lado, decir que ustedes saben bien que la vacuna lo que nos dota es de un alto grado de inmunidad, nos ayuda a desarrollar un alto grado de defensa ante el virus, pero que no es inevitable totalmente la posibilidad de un contagio. Lo mismo nos ocurre con el desarrollo de la sintomatología, en función no solo ya de la vacuna, sino también de la situación general que tenga la persona afectada. Es por ello pues, que circunstancias como estas pueden darse a pesar de que estemos vacunados. Lo que ocurre es que la eficiencia de las vacunas está demostrando que es alta, pero también tenemos, y lo hemos repetido en varias ocasiones en esta misma sala, que mantener las medidas de protección aún con todo y tratar de ser prudentes al respecto porque el contagio puede darse. Esperemos que esos enlaces como estos sean los menos, cosa que se está viniendo demostrada, y en la vacunación y en los datos de nuestras residencias se puede ver claramente. Respecto a las personas que trabajan en centros sanitarios o sociosanitarios que no han sido vacunadas, ustedes saben bien que la vacunación es un acto voluntario que no puede obligarse y que por lo tanto es una decisión personal, que en este caso sí es verdad que además de tener una repercusión individual, esto es el contagio de uno mismo o de una misma, puede tener también una consecuencia colectiva, que es el contagiar a otras personas que no es uno mismo.
Ustedes saben bien que tanto en las residencias como en los centros sanitarios, en cualquier caso, mantenemos medidas preventivas y tenemos protocolos establecidos para tratar de evitar la propagación del contagio por parte no solo de trabajadores y trabajadoras, sino de todas aquellas personas que puedan convivir conjuntamente en esos ámbitos. ¿Nos podría concretar exactamente si esta mujer ha fallecido con COVID o por COVID? Y nos podría decir también si es el primer caso que se da de estas circunstancias en Euskadi o ha habido precedentes. La respuesta a lo uno es común también a la segunda pregunta que me hace. A ver, las circunstancias exactas del fallecimiento de esta persona son circunstancias que aún estarán por determinarse y que corresponden al ámbito de la declaración de su fallecimiento. Lamento no poder darle más información al respecto y lo mismo se lo digo respecto a la segunda pregunta. Habrá circunstancias en las que haya habido personas que hayan podido fallecer después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna, que pertenezcan a distintos colectivos y los motivos de ello pues sean en algunas ocasiones compatibles con el sufrir de esa enfermedad y en otras ocasiones compatibles con otras circunstancias generales que también prevalecen. La residencia mi pregunta... es porque era el mismo tema. Vale. Yo te hago, Ya retrocederemos. Álvaro. Mi pregunta a la consejera está ya contestada ya por ahí, pero bueno, ya aprovecho mi turno para preguntarle al portavoz. Somos muchos los que nos hemos alarmado, incluso decepcionado con las imágenes que hemos visto este pasado fin de semana, una vez acabado el estado de alarma. ¿No creen que muchos ciudadanos se pueden sentir también incluso desorientados por la inacción que se está dando en los últimos días en las distintas administraciones? Y hablo de la administración central, pero también de la autonómica, tras la polémica por el final del estado de alarma. Bueno, pues evidentemente hemos visto imágenes de encuentros y aglomeraciones de personas que en cualquier escenario de pandemia pues no son aceptables y que además suponen un riesgo para la salud colectiva. Creo que todos somos conscientes de que haya o no estado de alarma, debemos cumplir con unos requisitos básicos. Debemos evitar las aglomeraciones, debemos mantener una distancia física entre nosotros, debemos evitar consumir alcohol en la calle en grupo o en parejas o individualmente, y no debemos prescindir del uso de la mascarilla. Esas son cuestiones que están establecidas además por ley, que no dependen solamente de la voluntad de una administración. Y efectivamente se han producido algunas situaciones que no son aceptables en esta situación. A nosotros también nos preocupa la incertidumbre que pueda existir en esta situación, y eso es lo que llevó al lehendakari Urkullu el pasado 22 de abril a dirigirse formal y oficialmente al presidente del Gobierno de España. Creo que a mí al menos me interesa precisar los extremos de esta correspondencia que ha existido entre el lehendakari y el presidente. Cada uno es libre de hacer luego su interpretación, pero creo que ceñirnos a la literalidad de la petición del lehendakari y a la literalidad la respuesta del presidente del Gobierno puede ayudar también a aclarar algunos extremos, ¿no? Le decía el lehendakari en su carta al presidente del Gobierno el pasado 22 de abril: considero que sin prórroga de vigencia de la declaración de estado de alarma y sin modificación de la legislación orgánica y sectorial, las administraciones, y evidentemente la vasca, quedamos sin garantías jurídicas ni capacidad operativa para aprobar medidas necesarias que, afectando a derechos fundamentales, han resultado ser efectivas y eficaces para la contención en la propagación de las diversas variantes de la COVID-19. Es por ello que, ante el riesgo de inseguridad, demoras en la efectividad y por la inquietud de riesgo de interpretación social
de posibilidad de vida sin restricciones en un tiempo en el que persiste la incidencia grave de la pandemia, solicito la prórroga del estado de alarma hoy vigente, mostrando mi voluntad de acordar su contenido y duración en virtud de su aplicación por medio del mando y gestión de los correspondientes presidencias de cada comunidad autónoma de forma coordinada en el conjunto del Estado. Esta fue la petición realizada formal y oficialmente por el lehendakari al presidente Sánchez el pasado 22 de abril. Y la contestación que el lehendakari recibió el pasado viernes a las 3 de la tarde, una hora antes de que comenzara la reunión del Consejo Asesor del LABI, dice textualmente en su primer párrafo: tal y como efectivamente anuncié hace ya unos días, la intención del Gobierno de España es no prorrogar el estado de alarma más allá del próximo 9 de mayo. Y en su tercer párrafo añade: asimismo, a lo largo de estos meses hemos ido desarrollando una cultura de la cogobernanza mucho más intensa. Los acuerdos sobre qué medidas se tienen que poner en marcha por parte de las comunidades autónomas con el amparo del Ministerio de Sanidad se adoptan en un núcleo de decisión, el Consejo Territorial de Salud, que ha dado sobradas muestras de su buen funcionamiento. Incluso los tribunales se han pronunciado reafirmando que las decisiones que en él se aprueben son de obligado cumplimiento. Esta es la realidad formal y oficial en la que se está desarrollando pues, este tiempo complicado de gestión y de incertidumbre. Bai, eta gauzak honela Euskadik erabat baztertu du alarma egoera Euskadirako bakarrik eskatzea, atzo izeta ministroak berriro ere mahai gainean jartzen zuen aukera hori, eta gaur auzitegi nagusiko presidentea gauza bera esan du, segurtasun juridikoa emango lukeela. Hori batetik, eta gero atzera eginez eta txanda aprobetxatuta. Sagardui sailburuari Gasteizko erresidenzian izan den heriotza egin duzun gogoeta, eta gero indiarra aldaera zer dituzun azken datuak. Bueno, hemen bi arlo daude edo bi maila daude, ez? Bata formala eta ofiziala, eta maila formal eta ofizialian egon dira orain arte. Lehendakariak Sánchez presidenteari bidalitako gutun bat, eta Sánchez presidenteak lehendakariari gutunez bidalitako erantzuna. Hori da formala eta ofiziala. Eta beste maila batean egon dira hainbat eta hainbat adierazpen. Batzuk gainera presidenteak berak gero bertan bera utzi dituenak bere ministroak desautorizatuz. Beraz, gobernuaren bozeramale bezala, ni ez nahi sartuko elukubrazioen joku horretan. Eta ez da adierazpenen joku horretan ere. Lehendakariak eskatu zion Sánchez presidenteari alarma egoera bertan behera geratzen bazen eta auzitegietara jotzeak izan zitzakeen goraberak kontutan izanik eta hainbat lege aldatzeko biderik orain arte izan eztanezkero, eskatu zion alarma egoera luzatu zezala. Eta horretarako bere buru eskaini zion bitariko harreman batean alarma egoera horri buruzko erabakiak eta gogoetak egiteko. Hori izan da, lehendakariak Sánchez presidenteari formalki eta ofizialki egindako eskaria. Eta Sánchez presidenteak Urkullu lehendakariari emandako erantzun ofizial eta formala iritsi zen joan den ostiralean, Labiren bilera hasteko ordubete falta zela, eta bertan esan zion, presidentearen asmoa zela, alarma egoera ez luzatzea maiatzaren 9 aurrera, eta hortik aurrera, autonomi erkidegoi dagokien edozein kontutarako lurraldeen arteko batzordera joateko esan zion lehendakariari, esanaz han hartzen direla erabakiak modu babestu eta juridiko egoki batean. Hori da, formalki eta ofizialki gure ustez gertatu dena. Eta ez dozu eskatuko orduan beste Euskadirako alarma egoera era formalean. Hau da Sánchez presidenteak eman digun erantzun formal eta ofiziala.
Gasteizeko egoitzan izandako heriotzari gain, lehenengotan behin, nire doluminik zintzoenak agertu familiari. Badakigu, txertoak immunitatea lortzen laguntzen digula hein handi batean, eta horrekin batera ere babes neurri edo eremu handiak lortzen ditugula. Baina, beti ere, badakigu jakin ere, ez duela esan nahi ehuneko ehunean kutsatuak izatearen babesa daukagunik, naiz eta txertoa hartu bere dosi bietan. Orduan, beti ere, txertatuak egonda ere, mantendu egin behar ditugu babes neurriak, ahalik eta kutsadura gutxien eman daitezen. Gutxi badira ere, eman daitezkenak direlarik. Eta kontuan izan behar dugu horretan baita norberaren osasun egoerak zerikusi handia izaten duela, bai immunitatea lortzerakoan, bai aurre egiterakoan, behin kutsatuta izan ditzazkegun osasun problemen aurrean. Eta gero bestetik indiar aldaeraren gain itandu didazu momentu hauetan, nik 5 kasu ditut konfirmatuta, horietariko 4 Santurtzin dagoen itsasontzi horren ingurukoak, eta beste bat, zeinek ez dauka zerikusirik itsasontziarekin eta kanpoan izandako bidai baten ondorioz agertu zaiona pertsona bati. Dirudienez eta orain arte behintzat ikusita daukagunez, indiar aldaera, hemen daukagun indiar aldaera, bigarren aldaera edo aldaera baten kasukoak dira, eta horiek momentuz daukagun informazioa kontutan harturik ez omen da arriskutsuena immunitatetik at egiteko. Baina esan bezala, hemen Euskadin ditugun kasuak oso gutxi dira, eta beraz ondorioak ateratzeko beste informaziorik ez daukagu. Acaba de comentar que en principio usted solamente menciona la petición expresa del Lehendakari, que era la ampliación del estado de alarma, y la respuesta que Sánchez le dio. Pero ¿en qué circunstancias, si es que la hubiera, el Gobierno vasco podría contemplar esa petición de estado de alarma en la carta, dado que se le ha comentado que esa posibilidad sería aceptada por parte del Gobierno de España? Y también Perdone, precisa eso, por favor. Sí, ayer comentó Iceta que el Gobierno de España estaría dispuesto a darle el estado de alarma a la carta. Yo escuché al presidente del Gobierno desmentir a sus ministros ayer a la noche y cerrar esa posibilidad, pero es igual. Perdone, continúe. Que pedir o realizar esa petición sí aportaría esa garantía jurídica al Gobierno vasco. O sea, directamente parecía emplazarles a que lo hicieran, por seguridad jurídica. Mire, yo no vamos a responder al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Él es libre de dar su opinión en un sentido u en otro. Y también me atrevo a decir como portavoz de Gobierno que con la experiencia que hemos adquirido en estos 14 meses seremos prudentes y no seremos contundentes en nuestras afirmaciones de lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Eso lo quiero decir de antemano, porque esta pandemia nos ha puesto a todos en muchas ocasiones en nuestro sitio y más nos vale ser humildes y prudentes. Y a partir de ahí, la expectativa que oficialmente el Gobierno de España ha abierto, más allá de la declaración del presidente Sánchez, es la de modificar una legislación que tiene que ver con los procedimientos en el Tribunal Contencioso Administrativo, en los procedimientos contencioso-administrativos, y ha invitado a las comunidades autónomas que consideren conveniente hacerlo a recurrir al Tribunal Supremo para fijar una interpretación unitaria y unívoca sobre las diferentes cuestiones o decisiones que puedan adoptar los gobiernos autónomos. Ese es el marco en el que estamos moviéndonos todos. Ese y el de la pandemia, que aunque haya finalizado el estado de alarma, como ha dicho la consejera de Salud, la pandemia no ha finalizado. Y hay una serie de normas básicas que con estado de alarma o sin él, todos debemos cumplir. Hay un ámbito de responsabilidad que corresponde al Gobierno vasco. El Gobierno vasco lo ejerció el pasado viernes mediante la aprobación de una serie de medidas que están amparadas
por la legislación vigente y por los tribunales de justicia, y hay un ámbito de responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, de cumplimiento de la ley y de responsabilidad individual y colectiva sobre lo que debemos hacer y lo que no. ¿Ustedes siguen persuadidos de que el estado de alarma, que estuvo vigente desde el pasado mes de octubre, sigue siendo la mejor herramienta, a pesar de que en Euskadi de octubre aquí no hemos tenido datos precisamente buenos? Mire, como dijo el Lehendakari el viernes cuando presentó su decreto de medidas, nos vamos a atener al marco que esté fijado. Y hoy el marco que está fijado es el que es, y nos vamos a desenvolver en él. Y vamos a intentar no contribuir, por nuestra parte, a generar más confusión de la que ya ha habido. ¿Qué le tiene que decir entonces? Sí, se están esperando lo que decida el Supremo y se tiene constancia de que Canarias ha recurrido al Supremo esas restricciones y si están atentos o esperando esa decisión. No estamos esperando a nada. Estamos intentando hacer cumplir las normas que abordamos y decidimos el viernes pasado y estamos intentando, a través del Departamento de Salud y de Osakidetza, dar la mejor asistencia de calidad a los ciudadanos y ciudadanas vascas que lo necesiten por la COVID o por otras cuestiones. ¿Qué le diría que sigue insistiendo en señalarles el camino del estado de alarma a la carta? Nada. Zuhurtzia eta humiltasuna esan duzunean, esan nahi duzu, ez dozu ezela ate guztiak oraindik itxita. Ez ditugu ate guztiak itxiko eta ez ditugu ate guztiak zabalduko. 14 hilabete hauetako esperientziak erakutsi digu unean erabakiak hartu behar izaten direla dauden aukeren barruan. Eta une honetan daukagun egoera da joandan ostiralean eta joandan larunbata gauean sortutakoa. Eta horren barruan aleginduko gara Jaurlaritza bezala daukagun erantzukizuna betetzen, indarrean dauden neurriak betearaziz eta jarraituko dugu gobernuaren bozeramal eta sailburu bezala Jaurlaritzaren izenean gogorarazten herritarrei zeintzuk diran legez eta dekretuz momentu honetan dauden betebeharrak danon osasuna zaintzeko. Sí, por recuperar la pregunta de la vía del Supremo, el Gobierno vasco ya dijo que no iba a recurrir al Supremo, pero en el caso de que el Supremo se pronuncie a favor del Gobierno canario diciéndole que puede mantener el toque de queda, ¿el Gobierno vasco estaría dispuesto a recoger ese amparo que le da a Canarias para volver a tener el toque de queda en Euskadi y denunciar los perimetrales? Sí, el Gobierno vasco, por boca del Lehendakari, dijo que no iba a contribuir a la judicialización de esta cuestión. Y cuando se produzca el pronunciamiento del Supremo, sea el que sea, pues analizaremos la cuestión y si hay que tomar alguna decisión, pues la adoptaremos. ¿O no? Sí, consejera, ¿mantiene el Gobierno la previsión de que la población diana menor de 50 años esté vacunada antes de que comience el verano? Ustedes saben bien cuál es el requisito para ello y el requisito para ello es contar con el número de dosis suficientes que permitan establecer tanto las segundas pautas vacunales como las primeras. Saben ustedes también que se lo preguntaba porque ya ha puesto en cuestión que no estén llegando las que esperaban. Quiero decir, si estos retrasos o llegadas en menor número de las previstas y ya podrían estar condicionando esa meta que marcó el Lehendakari. Yo no he puesto en cuestión, les he contado una realidad. Esperábamos un mayor número y han llegado un menor número, en este caso de dosis de Janssen, pero que también es un número que, como entienden ustedes, todo viene bien, pero estamos hablando de 6.500 dosis de la vacuna. No estamos hablando de grandes cantidades y lo que preveíamos si era el ámbito de las 11.000. Dicho lo cual, me vuelvo a reiterar, todo va a depender, solamente conocemos la planificación de esta semana. La semana que viene, en cuanto a Pfizer, se espera recibir un número algo menor de lo que se ha recibido esta semana. Del ámbito, no llegarán a las 90.000 dosis, ojalá nuevamente nos comuniquen y esta vez sea al alza, no a la baja, el número de dosis a recepcionar. Yo lo que sí le puedo decir es que si las dosis llegan, nosotros seguiremos con el ritmo de vacunación que conocen ustedes, adaptando además
además los procesos a la población diana. En estos momentos ya les hemos dicho que nos estamos centrando en la población entre 60 y 69 años, las 70, 79 completando lo poco que pueda faltar y evidentemente mientras haya una dosis seguiremos bajando en edad, como ya les he explicado, y además habrán tenido ustedes conocimiento de qué huecos que pueden estar disponibles están ofreciendo a personas de 59 años que quieran poder utilizarlos. Atzo sinatutako eskumenen arira gaur gobernu bileran dirudienez Beatriz Artolazabalek edo hausnarketa bat egin du eta espetxe eredu propioaz zer nolako planteamentua duen azaldu du. Zertzela da batzuk edo nondik nora joan daitekeen? Bueno, atzo presondegien eta presondegietako politikaren transferentzia hartuta, orain Jaurlaritzari dagokio hurrengo pausuak ematea. Eskualdatzea berez urriaren batean gertatuko da, atzo sinatu zen arren. Egun horretatik aurrera izango da Eusko Jaurlaritzaren ardura Euskal Autonomia Erkidegoetako presondegien kudeaketa, bertako profesionalena, bertan askatasunik gabe dauden presoena, eta baita ere tratamentua antolaketan eta tratamentuen kudeaketan bere eginkizuna betetzea. Artolazabal sailburuak egin digun aurkezpenaren oinarrian Eusko Legebiltzarrak lehenagotik onartutako oinarriak daude. Eusko Legebiltzarrak bere gogoeta batean 59 erresoluzio onartu zituen, finkatuz nolakoa izan beharko luken Euskal Autonomia Erkidegoan garatu beharreko presondegien sistema hori. Artolazabal sailburuaren sailak esku artean duen lehenengo eginkizuna izango da, sailaren barruan lantaldea osatzea, urritik aurrera egin beharko diren eginkizunei horiei behar bezala heltzeko. Eta bitarte honetan, urrira bitartean, sailaren asmoa da, harremanetan egotea, presondegien munduekin eta inguruko elkarteekin informazioa batzeko eta irizpideak sendotzen joateko. Datorren larun batean bertan, ekitaldi bat izango du, 20 bat elkarterekin, espetxe sarea Euskadi Nafarroa deitzen den esen sarearekin honen inguruko gogoeta egiteko, eta gaur bertan Legebiltzarrera eskaria bidali du bere borondatez agerpena egiteko eta eredu berriaren oinarriak bertan esplikatzeko. Pare bat ideia edo? Bueno, oinarrian dagoena da, alde batetik presondegietan dauden preso horiek pertsonak direla, eta pertsona bezala oinarrizko eskubide batzuk dituztela, eta gero, egin nahi den espetxe eredu horren helburua dela, preso dauden pertsona horiei berriro gizartera bueltatzen laguntzea. Reinsertzio hori, edo bergizarteratze hori delako pertsona bezala, beraientzat biderik egokiena, eta baita ere gizartearentzat bere segurtasunerako egon diteken biderik egokiena. Oso ongi, eskerrik asko.